Hoy quiero compartirte los 5 aprendizajes más grandes que he tenido a lo largo de mi carrera en lo que respecta a análisis de datos, procesamiento de datos, de información, creación de reportes y bueno, todo lo que se le relaciona. Eso evidentemente dentro de lo que es mi área de expertise, que es marketing digital y estrategia digital. Quise traer ese punto porque nosotros en Trafilea somos una empresa con una cultura data-driven. Tener una cultura data-driven lo que significa es, primero, que todas las decisiones que se toman en la empresa son respaldadas por datos, son respaldadas por información, son respaldadas por un análisis claro y conciso respecto a lo que se quiere hacer. Eso es muy importante porque hay muchas empresas que toman ciertas decisiones más en base, digamos, a un análisis más empírico o digamos más la intuición o lo que desean hacer o hacia dónde quieren llevar el negocio. Y bueno, nosotros en Trafilea lo que hacemos es que todas las decisiones se toman en base a datos o todas las decisiones tienen que estar respaldadas por un análisis profundo de datos como tal. Otro punto importante al ser una empresa data-driven o digamos enfocada en datos o enfocada en números es que todo se mide. Y lo que se mide se puede mejorar, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos una medición de un indicador, de un KPI, de un estado, de un proyecto o algo con números, podemos marcar tendencias, digamos, mejoras o digamos, desmejoras porcentuales. Bueno, en fin, todo lo que quieres mejorar se tiene que medir. O también, dicho de otra forma, todo lo que se mide se puede mejorar y se puede mejorar de forma sistemática. Otro punto importante es que los números como tal ayudan a eliminar subjetividades en los análisis, ¿cierto? Cuando haces un buen análisis respaldado por data, respaldado por números, eliminas todas las subjetividades y puedes tomar mejores decisiones, que es al final del día lo que todos queremos hacer. Si no, algo muy común, todo marketer tiene una historia de una campaña publicitaria que lanzó y que de hecho la pieza publicitaria que menos le gustaba o la más fea, por así decirlo, fue la que mejor funcionó. Esto nosotros tenemos también un montón de historias donde creamos un set de videos o de piezas creativas y en ocasiones a la que menos confianza le tenemos o la que tiene menor calidad o bueno, la que menos nos gusta es la que mejor funciona. Entonces aquí es importante de nuevo siempre tomar esa decisión final en base a los números. Eso es lo que conlleva ser una empresa data driven. Y finalmente un punto importante, al ser una empresa data driven siempre consideramos lo que es el análisis cualitativo y el análisis cuantitativo, ¿cierto? Conozco empresas también o colegas que a veces digamos, optan más por un análisis cualitativo y otros que optan más por un análisis cuantitativo. Lo importante de tener ambos tipos de análisis es que te proporciona mejor, digamos, un mejor espectro y mejor información para la toma final de decisiones. Un ejemplo para esto es, digamos, en Colombia podemos decir que el 70%, o digamos, tenemos una data o una estadística de que el 70% de las personas en Colombia eligen San Andrés, Santa Marta o Cartagena para tomar sus vacaciones, ¿cierto? El 70% de las personas en Colombia que se van de vacaciones al interior del país eligen uno de estos 3 destinos, San Andrés, Santa Marta o Cartagena. Eso es data dura, ¿cierto? Aquí estamos teniendo un análisis cuantitativo que es únicamente numérico. Ahora, si queremos ir a la parte más cualitativa, podríamos decir que ¿por qué pasa esto, cierto? ¿Por qué las personas o por qué el 70% de la mayoría de las personas deciden tomar vacaciones en esta parte del Caribe colombiano? Y algunas de las respuestas pueden ser porque el Caribe colombiano cuenta con ciertas condiciones como el clima, las playas, la infraestructura hotelera, los precios también como tal, que hacen que sea el destino preferido para los colombianos que deciden vacacionar al interior del país. Entonces aquí tenemos 2 tipos de análisis, el cuantitativo, que nos dice qué porcentaje de personas están tomando vacaciones a esos destinos al interior del país, y la parte cualitativa, que nos da a entender el contexto o nos da más información y podemos entender de forma más profunda el por qué esto está sucediendo. Algo también adicional de la parte cualitativa es que nos permite tomar acciones. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, seguir mejorando lo que es la participación que tienen esos 3 destinos en lo que es digamos, las vacaciones al interior del país, quiero llevarlo del 70 al 80%, sé que tengo que enfocarme en capturar más viajeros o capturar más turistas con esos beneficios que habíamos comentado, mejores precios, mejor infraestructura, las playas, bueno, todo lo que ya habíamos comentado. Y si por el contrario, yo lo que quiero es elevar
el porcentaje de otros destinos al interior del país, decir que tenemos destinos muy lindos que no están llegando, digamos, o que no están teniendo suficiente turismo, ya sé qué debo mejorar o qué acciones debo tomar para poder ser más competitivos con estos destinos principales. Entonces, si por ejemplo no tenemos una buena infraestructura hotelera, sabemos que ese es uno de los principales motivos. O si por el contrario, sí tenemos una buena infraestructura hotelera, pero no es un destino conocido, entonces sabemos que gracias o digamos con ese mensaje podríamos capturar a los potenciales viajeros. Entonces, muy importante esa parte de la data cualitativa y cuantitativa. Primer aprendizaje que les ayudará a realizar mejores análisis. Mirar los indicadores adecuados. Créanme, he conocido o he visto muchos casos de empresas o equipos de trabajo que se centran en indicadores que no son los adecuados o que no van a impactar en los resultados que están buscando. O peor aún, que ni siquiera siguen ningún indicador. Siempre antes de lanzar una campaña, un proyecto o una iniciativa, hay que definir de forma precisa los indicadores que deseas medir. Por ejemplo, si yo quiero lanzar una campaña para activar 100 nuevos clientes en mi negocio de consultoría, por poner un ejemplo, debo saber cuál es mi tasa de conversión, ¿cierto? Podría decir que si mi tasa de conversión en promedio es del 20%, entonces para la campaña que deseo lanzar necesito adquirir 500 leads para que con una activación del 20% tener 100 nuevos clientes, ¿cierto? Tengo un objetivo claro de yo quiero activar 100 nuevos clientes. Ok, entonces, ¿cuál es mi tasa de conversión? De nuevo, mi tasa de conversión puede variar, pero digamos en ese ejemplo tengo un promedio del 20%. Entonces, en consecuencia, yo sé cuántos leads deseo adquirir para cumplir con los 100 clientes nuevos que quiero adquirir también. Y bueno, otro punto que yo podría definir es, bueno, para que a mí me sea rentable en cuanto a mi modelo de negocio o en cuanto al servicio que proporciono, yo puedo pagar un máximo de, digamos, $10 por lead, ¿cierto? Entonces, fíjense que aquí, antes de lanzar la campaña para capturar nuevos leads, yo ya tengo varios indicadores a los cuales le tengo que hacer seguimiento, ¿cierto? Tengo un indicador de, primero, la tasa de conversión. Si yo empiezo a adquirir leads y de esos leads la tasa de conversión es inferior, entonces tendría que pagar menos por esos leads, por la calidad misma del tráfico o de los potenciales clientes. Y si por el contrario la tasa de conversión es superior, pues bueno, tendría que adquirir menos potenciales clientes o menos leads para cerrar con los 100 clientes que quiero adquirir como tal. Aquí algo también importante es que este tipo de definición en cuanto a las métricas que voy a seguir me va a permitir definir y medir el costo que quiero pagar por cada uno de los leads, considerando la tasa de activación. Por ejemplo, yo puedo decir que teniendo un costo o pagando máximo $10 por cada lead adquirido, a mí me sirve. Entonces, si tengo una campaña que me está adquiriendo, no sé, leads por $7 y otra que me está adquiriendo leads por $12, digamos, o por $13, puedo mantener ambas, ¿cierto? Puedo escalar la de menor valor o la que me sale más económico, el costo por adquisición de lead, y mantener la otra, ¿cierto? Ya puedo jugar con los promedios, pero tengo claridad de que al final del día lo que yo busco es obtener 100 clientes pagando un máximo de $10. Entonces, así una campaña esté pagando un poquito más, en el promedio total me puede servir. Así que es un punto muy importante también. Ahí entran otros puntos, allá más a nivel de infraestructura del negocio, que yo puedo decir, bueno, yo quiero adquirir 100 clientes porque es lo máximo que puedo adquirir. Entonces, en ese sentido, digamos, es el máximo de clientes que puedo atender, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, yo diría, bueno, si me sale más barato el costo por adquisición de leads y también el costo por adquisición de clientes, pues mejor, me ahorro ese dinero que iba a pagar. O si por el contrario, tengo una infraestructura que me permite atender más de 100 clientes siempre y cuando pague máximo $10 por lead, en este caso, pues podría escalar las campañas. Así que es muy importante, vean que en base a definir las métricas, los KPIs adecuados, puedo tomar muchas decisiones, incluso antes de lanzar la campaña. He conocido muchas empresas cuando me piden consejo, cuando estoy haciendo networking, que quieren incrementar las ventas y realmente se enfocan en indicadores como el CTR, el CPM, el reach, las impresiones, digamos los seguidores en redes sociales, que no tienen nada que ver con las ventas que están obteniendo, ¿cierto? O cómo adquirir más clientes siendo rentables. Entonces me llama mucho la atención eso, porque realmente esto lo que está haciendo es generar ruido y generar distracción, ¿cierto? Si tenemos un e-commerce, por ejemplo, que lo que quiere es incrementar las ventas, pues entonces debe enfocarse en métricas como el CAC, como tendencias de KPIs, como el costo del tráfico y cómo eso se correlaciona con la conversión y ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, si quieres incrementar las ventas de tu e-commerce y estás midiendo los seguidores en redes sociales, no tiene mucho sentido. Entonces, primer aprendizaje, mirar los indicadores adecuados.
Segundo aprendizaje para poder realizar mejores análisis para tu empresa, cuidar la cantidad de información. Este es uno de esos puntos donde estoy completamente seguro de que en ocasiones menos es más. La cantidad de información que tenemos a veces lo que hace es que nos hace perder realmente, el foco de lo que realmente queremos o el foco de lo que realmente necesitamos, lo que debemos seguir, lo que debemos entender y cómo debemos impactar. En el ejemplo que les puse anteriormente, imagínense un equipo de trabajo que esté siguiendo indicadores como todos los que les dije. El objetivo es impactar en las ventas, tener más ventas, pero están siguiendo el CPM, el alcance, las impresiones, seguidores en redes sociales, número de likes por imágenes. Entonces, lo que estamos teniendo es que el equipo está dedicando demasiado tiempo a hacer análisis profundos o hacer análisis con mucha información, siguiendo muchos indicadores que al final del día no van a sumar o no les van a dar insights para que puedan tomar decisiones y realmente mejorar lo que es la adquisición de clientes o lo que es para incrementar las ventas. He visto muchos casos en proyectos que también de los cuales he sido parte, que equipos de trabajo que tienen un montón de tableros, un montón de data, de dashboard, de tendencias, un montón de información que al final del día lo que hace el equipo de trabajo es pasarse el día analizando información. También depende del perfil, pero nunca llegan realmente a tomar una decisión que sirva para mejorar los resultados de la empresa como tal. En mi experiencia y lo que yo les recomiendo o lo que yo generalmente utilizo y trato de hacer con mi equipo de trabajo es entender qué es lo que estás buscando, ¿cierto? No ir a analizar información solo por analizar porque tienes una cantidad enorme de información, de datos, de números y meterte a analizar, sino partir sabiendo hacia dónde quieres ir o sabiendo lo que estás buscando y a partir de ahí hacer un desglose como tal. Digamos, yo quiero desarrollar una estrategia para mejorar mi tasa de retención de los primeros 45 días, que actualmente es del 20%. Entonces yo ya tengo eso claro, tengo ese norte de, bueno, yo tengo una tasa de retención en 45 días, es decir, las personas me compran y en los siguientes 45 días me compran de nuevo y es del 20%. Solo el 20% de las personas me compran de nuevo en los primeros 45 días. Entonces yo parto y abordo el análisis con eso en mente diciendo, bueno, yo quiero mejorar esta tasa de retención. Entonces lo que yo haría, de nuevo, voy al desglose es, ok, ¿cuál es mi performance o mi resultado por producto? ¿Cierto? Entonces, si tengo una tienda o un e-commerce que tengo, no sé, 10 productos o 10 categorías, haría un desglose por categoría o por producto. Entonces, bueno, de esos 10 productos, ¿cuál es el que me genera una tasa de retención más alta? Porque generalmente tiene que haber unos que performen o que den mejores resultados que otros. Y así puedo hacerlo por país, ¿cierto? O por ciudad. Bueno, de Colombia, por ejemplo, las personas de Medellín, las personas de Bogotá, las personas de Cali, tienen una misma tasa de retención, porque puede ser que, no sé, digamos, en ese 20% promedio tenga X cantidad de personas de Medellín que en promedio me compran, no sé, un 25%, que la tasa de retención de los primeros 45 días es de un 25%. Así que aquí ya puedo empezar a tomar esas decisiones de, bueno, si yo estoy teniendo campañas publicitarias, realmente puedo destinar más presupuesto a adquirir clientes en Medellín que compran esta categoría en específico, que ya de por sí me va a incrementar esa tasa de retención. Otra parte del análisis o este desglose que haría sería un entendimiento del comportamiento por usuario, ¿cierto? Cuando una persona, por ejemplo, me compra X producto, el producto número 1, ¿cuál es la probabilidad de que esa persona me compre de nuevo con X o Y productos? O mejor dicho, de las personas que tienen una tasa de retención más alta de la media, ¿cierto? Que crearía un clúster de, digamos, de las personas que tienen una tasa de retención del 30, del 35% en esos 45 días. ¿Cuál es el comportamiento de esos usuarios? Porque puede ser que encuentre un patrón donde me entran por el producto 1 y me compran el producto 3. Entonces, si yo realmente me enfoco en adquirir personas por medio de ese producto, o sea, por medio del producto 1 como producto de entrada y posteriormente en X tiempo les ofrezco el producto número 3 porque sé que ese es el comportamiento del segmento de usuarios que tiene la tasa de retención más alta, pues también podría ser una acción que puede impactar de forma positiva. Y así tenemos un montón de desgloses. También puede hacer el desglose, no sé, por edades, clientes satisfechos versus clientes insatisfechos. Entonces, fíjense que aquí hay una serie de análisis que yo puedo hacer considerando o teniendo claro el norte de lo que quiero impactar. Yo tengo una tasa de retención de X% y la quiero mejorar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entender los segmentos, el comportamiento del usuario, las categorías que me proporcionan mejor tasa de retención y después, asignar más
presupuesto o asignar más esfuerzos a esos productos o a esas categorías como tal. Tercer punto. Este es uno de los aprendizajes más grandes que he tenido a nivel personal. O sea, esto lo viví en carne propia y es dejar de medir únicamente por los promedios. Cuando mides o analizas información, siempre teniendo en cuenta los promedios o teniendo en cuenta únicamente los promedios, siempre te vas a equivocar. Los promedios siempre te van a decir mentiras. Eso te puede llevar a diagnosticar un problema inexistente o te puede llevar a, por el contrario, no identificar el problema y identificarlo cuando ya sea demasiado tarde. Esto es principalmente porque los resultados como tal, si estás mirando un indicador, que estás mirando el promedio como tal de un resultado, este puede cambiar de acuerdo al peso de los componentes de la ecuación, ¿cierto? Por ejemplo, digamos que yo tengo un e-commerce o una página web donde mi tasa de conversión es del 5%, ¿cierto? Mi tasa de conversión promedio es del 5% en mi página web. Pero si yo voy a analizarlo por países, como comentaba en el punto número 2, haciendo un desglose, es posible que en el país número 1 mi tasa de conversión sea del 7%, digamos, y que en el país número 2, diciendo que tenga solamente 2 países para hacerlo un poco más simple, mi tasa de conversión sea del 3%, ¿cierto? Eso quiere decir que si yo tengo mitad de personas en el país 1 y mitad de personas o mitad del tráfico del país número 2, en promedio la conversión de mi e-commerce va a ser del 5%. Pero ¿qué pasa si yo empiezo a escalar el tráfico que obtengo del país número 2, ¿cierto? Eso quiere decir que mi conversión en promedio va a empezar a bajar, simplemente por el peso de los componentes. Tiene más peso el país con una conversión menor y tiene menos peso el país con una conversión mayor. Esto no quiere decir que sea algo negativo, ¿cierto? Eso depende de los resultados en cada uno de los países y ya teniéndolo, digamos, de forma aislada, porque puede ser que en el país número 2 el costo del tráfico es inferior, ¿cierto? Entonces, al final del día, lo que yo estoy haciendo es el análisis de si en el país número 2, con una tasa de conversión del 3%, tengo los mismos resultados que en el país número 1, con una tasa de conversión del 7%, porque el costo del tráfico es diferente, en el país número 1 es superior y en el país número 2 es inferior, o por la cantidad, digamos, de ítems que compran las personas, en fin, por cualquier motivo, al final del día a mí me sirve. Eso quiere decir que si yo estoy aumentando la participación del país número 2, donde la tasa de conversión es inferior, y obviamente la tasa de conversión promedio empieza a bajar, no significa que sea un problema, ¿cierto? En este caso, si solamente analizamos el promedio como tal, la tasa de conversión de la página web, estaríamos diagnosticando un problema inexistente como tal. Ahora, tomemos el ejemplo desde, digamos, en otra situación, ¿cierto? Digamos que en el país número 2, mi tasa de conversión comienza a mejorar como tal, ¿cierto? Entonces ya no tengo 3, sino 3.5%, 4%, porque estoy haciendo mejores estrategias o mejores comunicaciones ahí. Y en el país número 1, que también es la mitad del tráfico, empieza a desmejorar. Ahora, si yo tengo en cuenta que inicialmente el balance que tenía con cada una de estas tasas de conversión era un resultado igual, o sea, a mí me servía como resultado, pero era en igualdad de condiciones, si en el país número 2 me empieza a mejorar la tasa de conversión, eso quiere decir que mis resultados van a ser mejores como tal. Y si en el país número 1 me empieza a desmejorar o me empieza a decrecer, eso quiere decir que también mis resultados van a ser peores. Pero ¿qué pasa? Que si yo mantengo esta proporción y si analizo únicamente lo que es la tasa de conversión promedio overall de lo que es la tienda, seguramente vea que se mantiene estable en el 5%. Entonces ahí iba al punto de que cuando identifiquemos este problema, si hacemos un análisis a los 3, 4, 5 semanas, ya va a ser demasiado tarde, porque seguramente estemos ese tiempo corriendo las campañas o, bueno, siguiendo con la estrategia sin tomar acciones para mejorar la tasa de conversión en el país número 1. Y eso fue porque solamente lo seguí analizando por promedios. Así que bueno, el aprendizaje número 3, súper importante, de nunca analizar únicamente los promedios porque siempre te van a decir mentiras. Aprendizaje número 4 en cuanto a análisis de información. ¿Qué tanto zoom haces en la data? Que no sea muy macro únicamente y que tampoco sea muy micro, que tampoco sea muy detallado. Lo más importante cuando estamos haciendo un análisis o cuando estamos armando una estrategia en base a información es tener un balance adecuado entre lo macro y lo micro. Eso es lo más importante de todo. Entonces, esto lo que va a hacer es que nos perdamos en un mar de información porque empresas, digamos, que invierten un presupuesto significativo van a tener demasiada información. Entonces, ahí es importante balancear el tiempo que estamos dedicando a cada tipo de análisis macro o micro y los indicadores que estamos siguiendo como tal. Entonces, algo importante que todos deberíamos buscar hacer
es entender las fluctuaciones naturales del mercado o el comportamiento de nuestros usuarios como tal. Por ejemplo, he tenido casos de personas que me dicen, nos cayó la tasa de conversión X% de ayer a hoy, ¿cierto? Entonces se entra como en un potencial problema y que hay que identificarlo y realmente hay que entender si ese es un comportamiento natural del mercado o de los usuarios. Por ejemplo, puede que ayer fuese un domingo y el día de hoy sea un lunes. Y generalmente cae la tasa de conversión de domingo a lunes por un comportamiento natural de las personas que compran más durante los fines de semana como tal. Entonces ahí lo que podríamos entrar a analizar es, ok, ¿cuál es mi tasa de conversión domingo versus domingo? ¿Cierto? Y hacer un análisis de cómo es mi tasa de conversión cada domingo y ahí entender si tengo una caída. ¿Cómo es mi tasa de conversión lunes versus lunes? Este lunes versus la semana pasada y así digamos los lunes de cada año. Y también entender, digamos, generalmente cuánto me cae la tasa de conversión de domingo a lunes, ¿cierto? Así no entro en un pánico innecesario o creo que hay un problema cuando realmente no lo hay y es un tema de comportamiento natural de los usuarios. Entonces, algo importante y el por qué debemos balancear el análisis macro y el análisis micro de los indicadores es que en el análisis micro no alcanzamos a ver tendencias como tal. Si cada semana te baja, digamos de un 100%, cada semana te cae un 1%, no es algo que vayas a identificar en el día a día, ¿cierto? Porque digamos tienes algo que está en el 100% y a la semana está en el 99%. Entonces como que incluso si tienes fluctuaciones, seguros esos son números que estarías tocando. A la semana estás en el 98%. A la semana estás en el 97%. Entonces, si lo estás revisando semana tras semana o día tras día, no vas a realmente identificar que hay una tendencia a la baja, así sea chica, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, puede que en 50 semanas ya no estés en el 100, sino en el 50, ha bajado un punto porcentual por semana y ahí ya es demasiado tarde para identificar el problema. Entonces, el análisis micro no te permite entender esas tendencias ni entender el comportamiento del mercado. Ahí es donde es importante el análisis macro. Y por el contrario, con el análisis macro no vas a poder realmente entender las afecciones y diagnosticar los errores o los problemas para resolverlos como tal. Por ejemplo, tenemos una situación donde nos cayó el revenue o las ventas generadas por el canal de correo electrónico. Digamos que la tasa de apertura de emails nos bajó del 15 al 20%. Entonces ahí no hay ningún tipo de análisis macro que te vaya a servir para realmente entender qué fue lo que pasó y resolver el problema. Entonces ahí es donde necesitas un análisis más micro, más detallado, donde puedas realmente ir a lo profundo y entender qué es lo que está pasando, entender la raíz del problema y poderlo atacar como tal. Entonces es muy importante encontrar este balance entre el análisis macro y el análisis micro de la información. Y finalmente, el quinto aprendizaje en cuanto al análisis de datos es utilizar el sentido común y sobre todo basarse en la experiencia que tienes del negocio. Ese es uno de los principales puntos que le refuerzo o le inculco a mi equipo, y es que conforme vayan adquiriendo cierto grado de experiencia, de seniority, de conocimiento del negocio, de conocimiento de la marca y del comportamiento de los usuarios como tal, hay algo muy importante y es esa parte de sentido común, de intuición, de experiencia como tal, que te permite entender qué es lo que está pasando, descartar cosas que no tengan sentido, digamos, a priori, y tomar mejores decisiones en cuanto a los análisis. Porque lo que sucede es que la data también se presta para interpretaciones como tal. Un ejemplo común que se puede presentar en cuanto a análisis de datos que se puede llevar para una persona que, por ejemplo, está completamente alejada de lo que es el día a día y la operativa del negocio es la correlación y la causalidad, ¿cierto? Por ejemplo, un estudio de 1999 publicado por Nature mostró que los niños menores de 2 años que dormían con las luces nocturnas o que dormían con luces nocturnas tenían más probabilidades de tener miopía. Entonces, ese estudio demostró que los niños o de los niños que duermen con las luces nocturnas encendidas o con luces nocturnas tenían mayor probabilidad de sufrir de miopía, ¿cierto? Eso es data pura y dura, ¿cierto? Del muestreo o el análisis que hizo de los niños que dormían con y sin luces. Los niños que dormían con luces tenían más probabilidad o había una cantidad de niños mayor que sufría de miopía. Posteriormente, otros investigadores demostraron que los padres miopes tenían más probabilidades de mantener sus luces encendidas por la noche, ¿cierto? Entonces, posteriormente, otros investigadores descubrieron que no, que realmente es que los padres que tienen miopía tienen una tendencia mayor a mantener luces encendidas por la noche, ¿cierto? Por su condicionamiento. Entonces, ¿qué podemos concluir con eso? Básicamente 2 cosas. Primero,
que las luces estaban encendidas era por decisión de los padres y por necesidad de los padres como tal. O sea que realmente el encender las luces no estaba generando ningún impacto en los niños como tal. Era simplemente que los padres con miopía tenían una tendencia mayor a mantener las luces encendidas de noche o a tener esas luces nocturnas, ¿cierto? Eso quiere decir que no hay una correlación entre los niños que sufren de miopía y digamos, la cantidad de niños que duermen con las luces encendidas. Pero donde sí hay, digamos, una correlación es en la parte, o digamos, donde hay una influencia mayor es en la parte genética. Evidentemente, los niños o los hijos de padres que tienen una condición como miopía tienen una mayor propensión genética a sufrir de la misma condición. Entonces, realmente lo que estaba pasando es que padres miopes transmitían la condición a sus hijos, ¿cierto? Porque es un tema genético, y esos padres a su vez tenían una tendencia mayor a, digamos, tener las luces encendidas como tal. Entonces ahí podríamos concluir que incluso los padres que tienen la tendencia a mantener las luces encendidas de noche o a utilizar luces nocturnas, aun si no están diagnosticados, es posible que sufran de miopía y es posible que sus hijos también vayan a sufrir de miopía. Entonces aquí podemos ver cómo la data se presta para interpretaciones y realmente hay que tener en cuenta en que no siempre es lo mismo correlación y causalidad. Y el otro punto muy importante que sucede también muchas veces cuando estamos analizando información es la casualidad, simplemente la casualidad. Aquí traje el ejemplo más loco o más descabellado que pude encontrar, y es que es una gráfica que voy a estar poniendo en pantalla, y es que desde el año 1820, el número de piratas ha decrecido, evidentemente, pero a su vez ha decrecido de forma inversamente proporcional al incremento como tal de la temperatura. Eso lo van a poder ver en la gráfica como tal. Entonces, por ejemplo, en 1820 existían 35.000 piratas y han ido decreciendo con los años como tal. Pero a su vez, en 1820 la temperatura global promedio era del 14.5% o un poco inferior. Y conforme han ido desapareciendo los piratas, la temperatura global promedio ha ido incrementando. Eso quiere decir que deberíamos tener más piratas para que no suba la temperatura global. No, realmente es simplemente una casualidad, ¿cierto? Y la gráfica tiene esta correlación directa, pero es simplemente una casualidad. Entonces, bueno, yo sé que es un ejemplo un poco extremo, pero a eso quería llegar de este punto, que es realmente en el análisis hay que seguir utilizando lo que es el sentido común, la experiencia, el conocimiento del negocio, y en base a eso podemos descartar partes de información o segmentos de información o hipótesis, apresuradas, que realmente sabemos que no tienen sentido dentro de nuestro modelo de negocio.